Tenemos aquí a Rahilel Keredmand de Teherán, en Irán. Es arqueóloga con un interés muy profundo en el mundo antiguo. Se graduó de lengua inglesa en una universidad de Teherán. Antes de graduarse también con una maestría en estudios sobre la lengua inglesa iraní, también en la Universidad de Teherán. Su viaje continuó con una segunda maestría en arqueología islámica. Después estudió un doctorado en arqueología histórica en Tel Modern University. Tiene una gran pasión por la investigación, especialmente en la cultura antigua iraní y toda la arqueología antigua. Así que hoy Rally estará presentando acerca de la continuidad de la cultura iraní, cambios que hemos tenido desde el quinto siglo. Si le parece, puede encender el micrófono. Muchas gracias. Estoy tratando de compartir mi pantalla. Espero que puedan verla. ¿Alcanzan a ver? Todavía no. ¿Alcanzan a ver ahora? Todavía no alcanzamos ni a verte a ti ni a la pantalla. Ahora te vemos. Parece que todavía tienes que compartir tu presentación. Estoy precisamente intentando, pero no sé, ¿todavía no la ven? Yo sí la veo. Yo veo que la estás compartiendo. Yo sí la veo. Yo no, yo sí. Igual nada más ponle por favor en modo de presentación y con eso puedes comenzar. ¿Ya está en modo presentación? ¿A pantalla completa? ¿Ahora está bien? Sí, sí, yo veo. Pero sería mucho mejor si le pudiéramos poner en modo presentación. Perfecto. Gracias. Bien, pues comienzo. Sí, adelante. Muchas gracias por haberme invitado a esta conferencia tan interesante. Como dijimos antes, yo hoy voy a estar hablando de la continuidad de la cultura iraní desde el siglo V. Vamos a hablar aquí de diferentes visiones. Desde antes se utiliza mucho el oro, la plata, y poco a poco se han buscado diferentes sustitutos, se ha tratado de refinar el arte. Antes se utilizaban diferentes cosas para la decoración, pero mi investigación se basa en la teoría de memoria cultural. A mí me gustaría hablar un poquito acerca de esta teoría de la memoria cultural, si les parece. La teoría de la memoria cultural se puede entender de manera fácil. Yo diría que es un marco bajo los campos de los estudios culturales, la historia y la sociología, que examina cómo las sociedades recuerdan, construyen y transmiten su pasado compartido. La memoria cultural sugiere un entendimiento del pasado y que este entendimiento se moldea según el contexto cultural en el que vivimos y las historias que contamos acerca de nuestra historia y a través de diferentes instituciones. Se crea la memoria cultural y no es solamente una cultura o más bien una recolección de hechos culturales, sino todo un fenómeno histórico que tiene prácticas, rituales, etcétera. Si hablamos del contenido de la memoria cultural, que a mí me parece muy interesante, podemos decir que es la historia mítica de los orígenes, eventos en un pasado absoluto. No es solamente recordar las experiencias históricas o algunas cuestiones históricas individuales.
La forma de memoria cultural son comunicaciones ceremoniales, formales, organizadas o festivales de este tipo. Los medios tenemos objetificaciones fijas, clasificación simbólica tradicional y todo esto a través de palabras, imágenes, danzas, cuestiones arqueológicas. La estructura es muy importante porque no se limita solamente a 3 o 4 generaciones, sino que tiene un pasado enorme. Hablamos de incluso épocas de hace miles y miles de años. Desde entonces se recabla memoria cultural. Un punto muy importante sobre la memoria cultural es que quienes portan esta cultura juegan un papel muy importante. Ellos ayudan a que la memoria se mantenga como una fuerza dinámica e influyente, que forme identidades, que guíe el comportamiento social y que fomente un sentido de continuidad dentro de la sociedad. De esa manera podemos categorizar a estas personas en agentes humanos, primero, que son individuos y comunidades, élites sociales y culturales, educadores, académicos, por ejemplo, profesores, chamanes, poetas, escritores, incluso quienes dirigen a la sociedad. Y los artefactos culturales, en el segundo punto, son también muy importantes para nuestro trabajo. Textos y literatura, monumentos y memoriales, rituales y tradiciones, que son realmente cruciales en este campo. Y por supuesto que los artefactos mismos y los hallazgos arqueológicos. Ahora vamos a hablar acerca de los artefactos que sirven como decoración y que tenemos todavía siglos después. Hay que recordar que todo proviene del siglo III a V y que la verdad es que varían mucho reflejando la cultura, mostrando la influencia y la continuidad de la cultura. Lo podemos dividir en decoraciones naturales, por ejemplo, aves, animales, plantas, tenemos caballos, leones. También podemos tener peces o plantas, como les decía, y tenemos las decoraciones abstractas, que son criaturas míticas y patrones geométricos. Tenemos una primera decoración que voy a mencionar aquí. Aquí vamos a ver que se muestran perros en cerámica en el siglo del que estamos tratando. Los perros normalmente son considerados como que no son limpios. Pese a esto, aparecen también aparecen mucho en las vasijas, en la cerámica islámica, sobre todo porque se muestran mostrados como parte de esta era. También sobre todo los tenemos aquí en la cultura de Irán. Los iraníes también aquí, sabemos que también están vinculados, que tenemos, y también aquí podemos ver que está mostrando, y sobre todo también se ve que es la fuente del agua después de esto, y también nos ayuda a las personas a que también podamos ver cómo es que las personas pueden ser guiadas hacia el cielo a través de estos perros, también los podemos ver entonces como tal en estas vasijas, como les comentaba, aquí el perro se muestra al lado de Anahita, que es la fuente del agua en esta parte del mundo. También se considera que los perros son tan importantes como los humanos y que son sagrados. Entonces, también tenemos nosotros uno de los textos sagrados donde hablamos sobre estos perros que son unas criaturas que se encuentran en un alto nivel en el cielo. También nosotros hablamos al respecto de que el nombre de los perros en persa es Saj y se le da a los perros. ¿Por qué? Porque se habla de su creación. Su creación se, es muy similar a la de los humanos. Los perros también son importantes en las culturas iraníes, sus rituales, y también pueden presentarse
cerca de los hombres del clero, en las ceremonias, así como Barshno también, que es una de las ceremonias que tenemos con los distintos zoroastrianos, donde el perro se encuentra al lado de del clero. El clero está tocando la oreja izquierda del perro y empieza a recitar algunas palabras que repite 3 veces. En otra ceremonia funeral, que se llama Sagdith, los perros especiales también se encuentran ahí, el cuerpo también se muestra, de tal forma que se confirma si una persona está muerta o no. Además de esta vista, o ese punto de vista negativa que tenemos entre los perros, entre la cultura islámica, por ejemplo, podemos ver que este perro sigue siendo un elemento común en todas las decoraciones, en toda la cerámica. Y vamos a ver que en la categoría, que es algo que sigue los metales sasanianos, también aquí podemos ver que el perro se encuentra un poco exagerado y la forma en la cual se muestra es básicamente la misma. Y aquí podemos ver que aquí se muestra una comparación de esta orfebrería asiática, donde se muestran a los perros de esta misma manera y se ve el concepto y el significado detrás de esto del arte musulmano también. Y podemos ver que se habla de los puntos de vista negativos también aquí en estos aspectos. Entonces, la forma en la cual se crea un nuevo concepto también para por este motivo, para mantener la misma forma. Aquí vamos a ver el patrón del cual vamos a hablar, que es el patrón que vemos nosotros en este tipo de ave, que es algo que vemos nosotros en todo tipo de vasijas. Y aquí también el pavo real, también nosotros vemos esta dimensión de los pavos reales. En muchos artefactos se indica que los pavos reales se consideraban sagrados y se encontraban también rodeados de la cultura iraní. En la cultura iraní se considera que un pavo real, aunque se muestra también en este tipo de productos artesanales de metal, como en esta vasija y en este plato, aquí el pavo real como tal se muestran al lado de Anahita, que nuevamente es la misma diosa del agua que se encontraba al lado del perro. Aquí también podemos ver que los pavos reales también se muestran en los textiles, también de la época también cesánea. También tenemos aquí textiles cesáneos. Y también se muestran de esta forma, otra vez de la misma forma que lo de los pavos reales, también aquí. Aquí también tenemos nosotros que en esta historia los animales se ven caracterizados también por ese tipo de ornamenta. También inclusive cuando se tienen obras, también se pueden representar a los distintos pavos reales, distintas criaturas. Un pavo real es aquella criatura que nos va a llevar a conocer más. También se transfiere a la cultura que tenemos. Peacock también aquí tiene todo tipo de connotaciones positivas como negativas. También aquí. También aquí vamos a ver realmente. Vamos a ver que Peacock también. Tenemos una criatura también aquí. También aquí vamos a ver la tentación que nosotros vimos. Tenemos esta connotación que tenemos. Entonces podemos también nosotros ver específicamente esta influencia que se tiene. También podemos verlo en cuanto al tiempo que tenemos nosotros
en la era islámica. También aquí nosotros pudimos ver que en los templos sirios también se muestra nuevamente al pavo real. Tenemos este concepto donde nuevamente nosotros nos remontamos a la era que tenemos islámica y aquí tenemos estas vasijas, tenemos una imagen de estos dos pavos reales como lo comentábamos y aquí las decoraciones que tenemos especialmente con este trabajo que se hace de diseños en las distintas vasijas, en esta artesanía. Aquí vamos a ver que también se tiene una forma triangular para la cola del pavo real. Y esto nos recuerda que algunos de las vasijas sasanianas también aquí nuevamente, vamos a ver que también aquí como se muestran, exactamente, nuevamente aquí aparece una cola triangular en este im- imperio persa o sasánida. También aquí vamos a ver que tiene una connotación negativa del pavo real en esta cultura nuevamente islámica. Ahora otra cuestión que vamos a mencionar son tanto los diversos caballos que aparecen, los cazadores, también se muestran en este tipo de formas, también a veces solos, a veces encima, a veces como si fueran criaturas míticas. No obstante, también podemos ver nuevamente que tenemos nosotros aquí que seguir viendo a la cultura iraniana en esta parte de nuestra cultura donde vemos esta evidencia también de los nombres que se derivan también aquí de la palabra persa para caballo que es ask. Entonces aquí el caballo se le llamaba asp o aspa y también podemos nosotros ver en los nombres de algunas personas de la realeza que se llaman azabar o asianos, que también es un rey medio en algunos de los nombres que nosotros vimos que sigue siendo algo muy frecuente en la época, en esta época, tales como Most, por ejemplo, Koshaf, Horshaf, Yamaf, y como parte de estos nombres también nosotros vimos que estos nombres eran para los héroes y no solo para las personas. También aquí vamos a ver cuál es la batalla que hubo con Akush y con Bahra, que también es otro caballo que es amarillo con orejas naranjas. Junto con los otros animales importantes, los caballos se consideran sagrados. Y aquí podemos ver también a estos caballos que son como manos después de la muerte. Y también nosotros vemos aquí en estos textos, así como Banyasht, que los caballos también de cierta forma tenían que ser también sacrificados. E inclusive también tenemos que con frecuencias también aquí les ayudaba esa fuerza de los caballos a poder ganarles a sus enemigos. Aquí vamos a ver que los caballos también en ocasiones también se muestran como criaturas místicas. Aquí podemos ver nosotros que también muestran ciertos motivos que se muestran aquí, como en esta parte también nosotros vemos también aquí una especie de cola en forma de planta. Y aquí vamos a ver simplemente qué tipo de simbolismo tienen que representan la vida y la creación. Aquí podemos ver que estos caballos también aquí se ven como estos héroes. También aquí vamos a ver que se hace la adoración del Dios que se encarga de la fuerza. Otro motivo que también podemos nosotros conversar ahora es el motivo que tenemos de los cazadores o de aquellos que son los montadores. ¿Y por qué
hablamos nosotros de cómo es que muchos eran conocidos por su poder y sus habilidades, tanto de montar caballos como de guerra, como lo podemos ver aquí. También se tiene a un rey. Y aquí vamos a ver que, bueno, también están ellos tratando de cazar leones, que es muy difícil, sabemos. Una persona nueva, también que es una especie de guerrero que está mostrando alguna corona de guerra, por ejemplo. Aquí también vamos a ver que aparece en la cultura islámica y también se ve en las vasijas, en la cerámica islámica, también aquí se ven, donde nosotros vamos a ver a que tenemos esta arte y también nosotros podemos ver algunas personas que son mucho más nobles, las tenemos en otras áreas, por ejemplo, para que podamos nosotros también ver de qué manera podemos también simplemente tomar todo tipo de hachas o también para nosotros tener todo tipo de motivos. Aquí también tenemos algunos cambios, no solamente tener las dagas, sino también aquí se transfieren, aquí también aquí vamos a ver que los artesanos y aquí también en las vasijas islámicas vamos a ver que los caballos, los cazadores no están tampoco cazando como tal, sino a veces simplemente están posando. Aquí también tenemos nosotros este motivo no solamente en las vasijas, sino también otro tipo de pinturas o murales. Podemos ver a unos cazadores. De hecho, está una persona montando un caballo que se encuentra atrás de los cazadores y esta persona es un noble. Aquí, los creadores de estas vasijas o estas piezas muestran diferentes cambios. Podemos ver que muchas copian otras decoraciones previas que tratan de reflejar las tendencias culturales y artísticas para que se entiendan los conceptos culturales. En algunos casos vemos la réplica de la misma situación. Son caballeros, es gente montando, etcétera. Podemos decir que también hubo una prohibición para el uso de estos utensilios. El simbolismo religioso, sin embargo, persistió. Podemos ver muchos caballos, podemos ver perros, podemos ver pavos reales. Todo esto muestra la continuación de la parte visual iraní y las tradiciones simbólicas. Esta continuidad subraya la resiliencia del tema cultural, cómo se mantiene cierto sentido de identidad y continuidad a lo largo de los cambios sociales y religiosos y culturales. Vemos la decoración iraní y sus convenciones que terminaron resultando en una síntesis única que enriquecen el panorama que tenemos en el arte iraní y en el Islam en general. Esto lo podemos decir, la persistencia de la decoración iraní en la cerámica decorativa de los diferentes siglos. Bueno, de hecho seguimos viéndolo y eso muestra la memoria cultural de la que he estado hablando. Ilustra cómo la identidad cultural se conserva y se transmite a través de las diferentes expresiones, a pesar de que haya una gran transformación. Este estudio contribuyó a nuestro entendimiento de la dinámica de la memoria cultural y las formas en las que los elementos culturales históricos se reimaginan en nuevos contextos históricos y culturales. Espero que hayan disfrutado de mi presentación y si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto la respondo. Muchísimas gracias por esta conversación tan maravillosa. Tenemos una pregunta. Si hay algún elemento antiguo
llegó a la parte sasánida. Sí, claro, tenemos una presencia muy clara de lo que menciona la pregunta. La presencia del león, por ejemplo, es exactamente lo que vemos en el arte sasánida y se siguió mostrando, se siguió decorando de esta manera. Y así vemos la continuidad en el arte islámico. De hecho, la cultura iraní antigua mostraba las criaturas sagradas, pero no de manera muy común. Sin embargo, tenemos muchos íconos, como les decía. Por ejemplo, en algunos textos de reyes se mencionan ciertas cosas que después mencionamos o leemos en otros sitios. Rituales de los reyes que mencionan que ciertos rituales se daban para tal o cual cosa. Y la verdad es que son diferentes conceptos que después se ven en la era sasánida y que después se transformó a la parte islámica. Gracias. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias por haberme invitado.